La banca española claramente ha sido la antagonista de las últimas jornadas en los mercados, pero la situación en el euro, en la Unión Europea por supuesto, sigue siendo bastante tensa y hay que estar minuto a minuto viendo los trascendidos, pero por sobre todo los anuncios y medidas que se podrían aplicar para salir de estos problemas. Que vamos a conversar en esta entrevista en DFTV con el economista jefe de Banco Santander, Pablo Correa, justamente para ver el contexto en que nos estamos moviendo y lo que podríamos esperar de tan delicada situación. Pablo, muchas gracias por estar aquí en DFTV. No, gracias a ti. Bueno, vamos con lo primero, que es el contexto que vive Europa. Son días de mucha tensión, días de dimes y diretes, podríamos decir, entre los gobiernos, entre las economías. ¿Cómo podríamos hacer un balance de lo último que ha sucedido en el euro, propiamente tal? Mira, yo diría de que Europa está hoy día expectante de dos fechas claves que probablemente van a ser determinantes para el futuro de la comunidad. Yo creo que pocas veces una generación está a puertas de fechas que pueden ser históricas, y esas van a ser, en mi opinión, el 17 de junio, cuando se produzcan las nuevas elecciones para conformar un gobierno en Grecia, y el 28, cuando se junten los líderes de la Unión Europea a ver efectivamente cuáles son las soluciones más bien políticas para dar una solución definitiva a esta situación que se ha postergado y que tiene al mundo ahí en vilo, con volatilidad brutal, con días que tenemos los mercados al alza, porque, por ejemplo, ahora hay novedades respecto a la utilización del mecanismo de estabilización para ir en ayuda de algunos bancos en problemas. Después estos rumores desaparecen y la volatilidad es negativa. Alemania generalmente los hace desaparecer. Exacto. Entonces yo diría de que ahora estamos como a la expectativa de una solución política de un problema financiero y económico. Eso, Pablo, quería ir justamente a ese punto, porque si hacemos un poco la comparación con el año pasado, donde propiamente las noticias iban desde el punto de vista financiero, esto fue evolucionando a lo que es claro y lógico, las decisiones de los gobiernos. Pero ¿cómo se puede hacer esta mezcolanza entre tomar soluciones que finalmente se ven en cifras, pero llevarlas al ámbito político, donde claramente hay otros elementos como el factor social, el factor de los partidos, de los parlamentos? ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Porque claramente es lo que hoy genera mayor tensión en los mercados a nivel internacional. Claro. A ver, yo te diría de que, resumiendo, la crisis partió como una crisis fiscal y la solución fue un ajuste muy fuerte de los presupuestos fiscales, lo cual generó un malestar social brutal a una sociedad que estaba acostumbrada a un estado de bienestar bastante activo. Eso contagió ahora a los gobiernos y estamos con una crisis donde se cuestiona el rol del Estado y la capacidad del Estado para dar vuelta a la economía. Una crisis institucional profunda. Exacto. Y finalmente el tercer grado de contagio se ha producido hacia el sector financiero, que ha terminado por acarrear, y es lo que ha sucedido en España, la credibilidad o nuevamente la capacidad de acción de los gobiernos. Por lo tanto, volviendo a lo que te decía antes, lo que se requiere, creo yo, es una acción política decidida y mancomunada, en el sentido de que no puede seguir soportando en el tiempo esta visión de dos Europas, de una Europa que está ya dispuesta a que los ajustes fiscales sean menos severos, y una Europa liderada, ¿cierto?, por la canciller Merkel, donde efectivamente todavía está por una opción de austeridad ante todo. Si tú me preguntas, lo más probable es que la solución pase por un intermedio, en el sentido de que Alemania probablemente ceda y deje una solución que sea menos austera, por decirlo, pero exija como contrapartida una supervisión paneuropea, donde el control institucional que ejerce Alemania sea más importante de lo que ha sido hasta el minuto. Y eso va a pasar, creo yo, por construir una unión que deje de ser una unión monetaria para transformarse en una unión fiscal y en una unión financiera.
De hecho, esta mancomunión que tú hablas ha sido bastante criticada justamente por estos problemas, porque finalmente es Alemania el que toma las decisiones, pero los otros países se ven menoscabados justamente en este club o en esta comunidad donde hay un hermano mayor que es el que pone las reglas del juego, el que ordena y que finalmente no da mucho margen de acción a los gobiernos. Aquí podríamos hablar de un fracaso de la Unión Europea, un fracaso del euro también. No, yo te diría de que lo que efectivamente ha sucedido es que se intentó generar una unión total solamente integrando un factor que era el factor monetario, ¿ya? Y se pensó que con eso tú efectivamente ibas a lograr construir una Europa igualitaria, sin fronteras, pero te quedaste a medio camino. Y ahora efectivamente lo que vas a tener que hacer es ir un paso más allá. Ya no puedes retroceder. El costo de retroceder y de romper la unión es demasiado alto, también desde un punto de vista político. O sea, no olvidemos de que hace no tanto tiempo atrás Europa era lo contrario a una unión, era un continente lleno de divisiones políticas entre sus miembros. Entonces, lo que van a tener que suceder, como te digo, es ir un paso más allá y primero generar reglas que sean efectivamente mucho más estrictas que las del Tratado de Maastricht en materia fiscal, en crear instituciones parecidas como una superintendencia de bancos europea, donde todos está hablando justamente de la Comunidad Europea y parece que tiene el visto bueno de Alemania. Exacto. Y eventualmente también esto pasará por tener un riesgo de crédito único, ¿ya? Donde básicamente va a haber un subsidio crediticio entre el hermano mayor, Alemania, y las economías periféricas, donde Alemania tiene algo que perder, ¿ya? Pero en contraposición, si Alemania optase por la disolución de la zona europea, la verdad es que el costo para ella es infinito, ¿ya? O sea, desde el punto de vista de la competitividad, de su sector exportador, de su motor industrial, el costo es demasiado alto. Entonces, finalmente Alemania está en una posición donde lo que ha hecho es presionar hasta el límite en materia de austeridad, pero cuando estemos ahí a puertas del precipicio, lo más probable es que vaya a tener que ceder y finalmente opte por relajar estas medidas de austeridad en países como Italia, en países como España, en países como Portugal. Pablo, hablemos de España, pero principalmente del sistema bancario, que cada día nos da noticias más desalentadoras, también señales bastante preocupantes respecto al sistema financiero de esta nación, que es muy importante, por supuesto. ¿Se puede llegar a tocar fondo la banca española? Eso es la primera pregunta. Podemos ver una situación aún más complicada, dado de que se revelan cifras, se revelan temas en términos de capitalización, en términos de necesidad de rescates. Yo diría que sí, en el sentido de que lo que tiene que hacer la banca española y lo que tiene que forzar el gobierno español es a sincerar los balances de la banca y en particular de las cajas, ¿ya? O sea, acordémonos del sistema español, es bastante peculiar en el sentido de que tú tienes bancos muy grandes, pero también tienes ahora menos cajas que las que tenías hace 3 o 4 años atrás, pero tienes estas instituciones que son desde un punto de vista de capital un poco más débiles y que estuvieron expuestas al sector hipotecario en forma, yo te diría, descuidada. Y hoy día efectivamente hay que sincerar la calidad de esos balances y hay que separar el polvo de la paja, ¿ya? Y decir, sabes, de que realmente esto se perdió, esto valorémoslo como alguna vez lo hicieron los bancos americanos con su exposición a derivados vinculados al sector hipotecario, ¿ya? Y va a haber que inyectar capital. O sea, es una solución de que no va a ser gratuita. Ahora la gran pregunta es quién está en condiciones de inyectar ese capital una vez que se sinceren los balances, que es el primer paso que ha sido criticado y yo creo que con justa razón porque ha sido un proceso demasiado lento, que ha agregado demasiada incertidumbre, algo que podría haberse sincerado ya. A ver, entonces la pregunta es, habiendo hecho eso, ¿quién va a poner el capital? Y ahí la gran duda es si tiene el soberano español, España como el tesoro, la capacidad de hacerlo, y la respuesta es que no, y necesita ahí de la ayuda de la Comunidad Europea, volviendo al tema anterior. Entonces ahí nuevamente el equilibrio probablemente que se produzca es
que se capitalice directamente a través del mecanismo de estabilidad europeo, sin pasar por España, ¿ya? Pero como contraparte que se le exija una supervisión. ¿Pero garantía más que supervisión? Lo que pasa es que la garantía está en una correcta supervisión de acá en el futuro, porque una vez que tú limpies los balances, tu garantía es de que en el futuro no vuelvan a cometer las imprudencias. Y va a poder funcionar. Exacto. ¿Ya? Entonces lo más probable es que tú te encuentres con una banca española recapitalizada por Europa y supervisada por Europa, donde lo que se va a producir es, por decirlo, una pérdida nacional de control. De autonomía, finalmente. Y de autonomía, exacto, pero básicamente es el costo a pagar por evitar una quiebra desordenada, sobre todo de tus cajas. Pablo, aquí en DFTV nos gusta mucho y encontramos que es necesario acercar todo este complejo escenario internacional al nuestro mercado chileno. De hecho, estamos en semanas donde se escuchan estos planes de contingencia por parte del gobierno chileno, justamente porque no estamos blindados. ¿Cómo ves tú la situación de la economía chilena justamente ante este escenario tan complejo? Mira, siendo muy realista, como dices tú, Chile no está blindado y Chile es una economía por definición abierta al mundo. Esa fue nuestra opción como economía, por lo tanto, cuando suceda o cuando sucedan eventos extraordinarios de volatilidad en los mercados, eso se va a reflejar en los precios internos sin lugar a duda. ¿Qué es lo que debiese suceder con Europa? Una solución ordenada que la coloque durante un tiempo importante con tasas de crecimiento muy bajas. Cerca del 20% de nuestras exportaciones van a Europa, por lo tanto nos vamos a ver resentidos y vamos a tener una velocidad de crecimiento menor. Por lo tanto, debiésemos esperar de que en forma gradual nuestra tasa de crecimiento vaya convergiendo este año más hacia un 4% que el 5% actual. Hoy día vimos el dato de IMACEC que fue un 4.8%, va a ir disminuyendo hacia un terreno cercano al 4%, vamos a ver volatilidad en el tipo de cambio, probablemente vamos a ver un tipo de cambio un poco más depreciado. ¿Con qué horizonte ese 4% ves tú? Hacia finales de año, o sea, acá afortunadamente la economía todavía sigue explicando su dinamismo por razones más bien internas vinculadas al consumo, pero también debiese haber una corrección en las expectativas de los consumidores, una moderación en la tasa de gasto, un incremento en la tasa de ahorro, y por lo tanto debiésemos ver una economía que poco a poco se va acelerando, pero hacia niveles, como te digo, que todavía son bastante razonables, con una economía creciendo al 4% hacia finales de año. Perfecto. Pablo, muchas gracias por esta entrevista. Nos queda clarísimo el escenario y, por supuesto, muy expectantes de estas dos fechas que van a ser cruciales en Europa y que también tienen un efecto. Muchas gracias. No, a ti. Y ustedes los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV.